¿Hay algún tema en común? O sea, algo que más resalte que las almas en transición te hayan recordado. Por ejemplo, de las personas trascendidas, cuando ya están a punto de irse, que sienten miedo, sienten frustración y molestia, porque se quedaron con tantas cosas que no pudieron transmitir en vida, porque no pudieron dar ese fuerte abrazo. Cuando me viene un pensamiento de mi abuela, sin yo tener la intención de pensar en ella, ¿no? Por un olor, por un estímulo, ¿tiene que ver con que esa alma está tratando de conectarse conmigo o soy yo? Realmente en este caso lo que está sucediendo es que es tu abuela quien se estaría manifestando. A lo mejor estás pasando por una circunstancia donde tú te haces una pregunta y ella te responde. ¿Has recibido algún mensaje, pero no lo has comunicado porque sientes que tal vez la humanidad no está todavía preparada para recibirlo? A ver, es que vienen muchos cambios, ¿no? En la parte política, en la parte de la electricidad, en la parte de todas las personas en todos los países, fuertes pero a la vez beneficiosos, pero vienen desastres, muchos desastres naturales. Bienvenidos a un nuevo episodio de Únicamente. Hoy tengo el gran agrado de compartir este espacio con Gabriel López. Él es medium psíquico. Bienvenido, Gabriel. Gracias por compartir este espacio con nosotros hoy. Hola, hola, ¿cómo estás? Realmente yo estoy emocionado por estar aquí junto contigo, Daniela. Para mí es un placer. Y bueno, yo estoy súper chévere. Muy contento de estar acá. Sí, Gabriel, eres el segundo medium que entrevisto en el canal y eres medium psíquico. ¿Podrías definir cuál es la diferencia entre un medium y un medium psíquico para las personas que no lo conocemos mucho? bien. A ver, hay algo que es importante saber. Desde mi experiencia como medium he aprendido que un psíquico no puede ser un medium, pero un medium sí puede ser un psíquico. Bien, todos los mediums son psíquicos. Directamente perciben, sienten y de cierta forma el psíquico puede percibir lo que siente esta persona, lo que siente, lo que ve, lo que escucha, ¿vale? Y directamente puede comunicarse con esa persona trascendida, ¿vale? Es decir, que el medio, en pocas palabras, ¿vale? Tiene todas las claris, la parte psíquica, la evidencia, la clarividencia, la clarisentencia, y de cierta forma es como que la definición más concreta es que es el puente de entre el otro lado y este plano terrenal. ¿Ok? Ujú. Entonces dirías que un psíquico pues tiene facultades de sentir con estos sentidos extrasensoriales, es decir, puedo oler o puedo ver o puedo escuchar algo que otras personas tal vez no tengan desarrollado, ¿no? Algo que va un poco más allá de lo material. Y el medium se conecta de otra manera. De qué otra manera la persona que es solo medium, sin ser psíquico, A se ver, puede conectar? te explico, el psíquico directamente cuando está sintiendo cosas de la persona, ¿vale? Inmediatamente puede empezar a ver la parte de la telepatía, la parte de lo que siente emocionalmente esa persona, de repente su energía, ciertas sensaciones, ¿vale? Pero el psíquico directamente por completo, si no es medium, no se puede comunicar con personas trascendidas, ¿vale? Ahora, el medium, la gran diferencia es que se comunica con la persona trascendida, ¿ok? Entonces, esa sería como la gran diferencia de una y otra, porque, a ver, todos podemos sentir, porque somos parte de la fuente divina, somos energía, ¿bien? Pero no todos podemos ver a un familiar o a una persona trascendida y le podemos dar esa información a otra persona. ¿Me Ujú. entiendes? Sí, sí, queda Vale. claro. ¿Y cómo fue que descubriste este don? ¿Es algo que has experimentado desde pequeño? ¿Es algo que se pasa de generación en generación en tu familia o es algo que has desarrollado ya un poco llegando a la adultez? Muy buena pregunta, la verdad que sí. Primero que todo, desde mi experiencia, a ver, vengo de una familia donde se tenían estos dones, ¿vale? Mi bisabuelo del lado materno fue chamán, bien, pero desde mi experiencia he aprendido que con la mediunidad no va por generación en generación, porque ya la tienes en vidas pasadas también, ¿vale? Ahora, ¿cómo yo me di cuenta de mis dones? Bueno, cuento un poquito de mi historia, ¿sí? Yo soy venezolano,
Vengo de una familia católica, no se creía mucho sobre la mediunidad o sobre la vida después de la muerte, en lo cual, pues mi madre cuando estaba embarazada, yo soy el menor de mis dos hermanos, le dio preclance. Tenía la tensión muy alta, los doctores le comunicaron a mi madre que yo no tenía posibilidad de poder nacer. Soy siete vecinos, nací el 29 de septiembre. Mi madre se sorprendió, decidió ponerme Gabriel, sin darse cuenta que había nacido el 29 de septiembre, el Día de los Arcángeles, de los Ángeles. El doctor no lo podía creer porque era un embarazo muy delicado, peligroso y que no tenía oportunidad de poder nacer. Así que le dice a mi madre que me ponga Jesús y me llamo Gabriel. Jesús no, porque le dice que vine a este mundo con un propósito muy grande. Sorprendentemente pasa el tiempo y a los 3 meses me sale una hernia en el ombligo. Cuando me sale esa hernia en el ombligo me tenían que hacer una operación porque era de alto riesgo y si no lo hacían también. Bien, así que cuando hacen la operación fallecí por 4 horas. ¿Ok? El doctor cuando fue a dar la noticia a mi madre pues no se encontraba bien por la tensión, ¿vale? Así que esperó cuando fue a dar las noticias que habían pasado 4 horas, yo empecé a llorar por sí solo. El doctor no había podido creer lo que estaba sucediendo, así que fue llorando y le comentó a mi madre lo que sucedió y le dice las mismas palabras, que yo vine a este mundo con un propósito muy grande. Mi madre no podía creer lo que había sucedido, así que a los días, ¿vale? Bueno, a los días no, al tiempo, cuando yo tenía 3 añitos, mi madre me cuenta que yo siempre me quedaba mirando hacia un lugar, ¿bien? Y sonreía. Y mi madre veía hacia ese lugar y no veía a nadie, ¿vale? Pero mi madre me cuenta que al ser el menor de mis dos hermanos, ninguno de esos dos hermanos pasaron por esa situación. Entonces, mi madre sabía que yo veía algo, pero no sabía qué era o quién era. Así que a los 4 añitos empecé a ver a mi bisabuelo, ¿vale? Empecé a reírme, me sentaba en el comedor y hablaba. Mi madre sabía que era mi bisabuelo porque yo le di la descripción. Y mi madre se sorprendió, pero ella no sabía que era un don o que era la mediunidad, pero sí sabía que pues estaba comunicándome con él. Mi padre sabía también que lo que yo tenía, pero para él era muy difícil aceptar los dones que yo tengo. Así que pasa el tiempo y a los 7 añitos parte un familiar muy querido, que fue mi tío Alexis. Cuando él fallece, todos mis familiares se ponen a llorar. Yo pregunto qué fue lo que sucedió. Y me dicen que mi tío se había ido de vacaciones y que no regresaba más. Para mí era muy extraño eso, porque yo dije, ¿cómo me dices eso si mi tío está aquí atrás mío? Él me dice que falleció, que se encuentra bien, que está en la luz. Todos se sorprendieron como que, hey, ¿quién te dijo eso? Y yo dije, nadie, aquí está mi tío. Lo decía de una manera muy inocente. Y mi tío, quien había fallecido, me dice, Gabriel, tú eres un canal. Yo te voy a transmitir los mensajes y tú vas a decir lo que yo te voy a decir. Yo dije, excelente, pero yo lo vi algo muy sorprendente porque sabía que lo que yo estaba viendo no lo podía ver los familiares, ¿vale? Y yo no sabía qué era la mediunidad, así que yo lo llamé un superpoder, ¿ok? Así que pasa el tiempo y empecé a hacer sesiones ahí, hacia los familiares, después hacia los amigos de los familiares, pero desarrollar la mediunidad no fue tan fácil porque para mí era muy difícil, porque yo quería demostrarle a todo el mundo lo que yo tenía. Porque muchos eran escépticos, otros me decían que era mentira, que estaba inventando. Y como medium podía también percibir y sentir lo que estaba sintiendo esa persona, lo que estaban pensando, mientras que me decían que creían en mí, pensaban que era mentira. ¿Me entiendes? Y para mí era muy difícil. Yo le hice también sesión a mi padre, él se sorprendió, pero todavía no quería aceptar lo que yo tenía, porque él sabía que todo lo que le estaba diciendo era algo que yo no podía saber. Bien. ¿Qué sucede? A los 10 11 años de edad pasan muchas cosas, porque mi padre decide llevarme a psicólogo para ver qué era lo que yo tenía. La psicóloga me dice, Gabriel, ¿qué es lo que tú tienes? Pues yo como cualquier niño pensaba que el psicólogo era para personas quienes no están bien de la cabeza, que realmente no es así, pero era mi creencia en su momento. Y yo le digo a la psicóloga, ¿tú crees que yo estoy inventando? Aquí está tu ser querido. Le empecé a decir sobre su familiar trascendido, le empecé a decir de su vida, sale llorando. Y le dice a mi padre que esto era un milagro, que no lo podía creer, que en verdad tengo un don. Y mi padre muy disgustado dijo, vámonos, porque no esperaba esa respuesta. Así que a los días me lleva a un parapsicólogo. La parapsicóloga que me ve
me hace pruebas, también me dice, Gabriel, ¿qué ves en mí? Yo le tuve que hacer también una sesión, le dije todo lo que veía, ya sorprendida le comunica a mi padre las siguientes palabras, que mi alma es un alma vieja y que vine a este mundo a ayudar a muchas personas y que en verdad tengo un don y que me tenía que aceptar tal y como yo era. Mi padre todavía no quería seguir aceptando. Se molestó nuevamente porque no esperaba esa respuesta. Mientras que pasaba el tiempo, así como existen cosas buenas, existen cosas malas, a los 10 años hasta los 14 años de edad tuve una energía negativa que me perturbaba, que me mostraba cosas que no eran tan buenas. Y recuerdo que mientras que pasaba todo eso, como las energías, ¿no? Negativas que me mostraban, a los 13 años me llegaron tres personas quienes no querían seguir con su vida. Tres personas quienes no querían seguir hacia adelante y esas tres personas de hecho están en contacto conmigo y las ayudé, les salvé la vida. Pasa el tiempo y un día antes de cumplir los 14 años pasaron tantas cosas porque yo empecé a ayudar a personas, empecé a hacer canalizaciones, sesiones, ¿vale? Y empecé a ayudar a las personas. De hecho, a los 13 años fueron mis primeras conferencias. Hice mi primera conferencia con 60 personas diciéndole de sus seres queridos. Y cuando yo ayudaba a esa persona que estaba angustiada, preocupada y salían después de la sesión tranquilas, en paz, para mí era algo increíble. Pero yo recuerdo que yo sentía mucha tristeza, mucho vacío, y yo no entendía por qué. Yo dije, sí, yo estoy ayudando a los demás porque yo siento tristeza, no entiendo. Allí llegaron mis seres de luz, mis seres fallecidos, y me dicen, tú sientes tristeza porque a todo el mundo le estás demostrando lo que tú tienes y no te lo estás demostrando a ti mismo. Yo dije, es verdad, no creo en mí, no confío en mí y siempre busco la aprobación de los demás. Así que cambié mi chip, ¿no? Hice un cambio y cuando cumplí los 14 años, a los días, al tiempo, de los mismos 14 años empecé a yo, yo antes buscaba a la persona y ahora las personas me venían a buscar a mí, ¿sabes? Y a los mismos 14 años mi padre, tanto que yo deseaba, tanto que yo quería que estuviese conmigo, que me apoyara, que supiera que era real, porque él lo sabía, pero él no quería aceptarlo. En ese momento él aceptó, en ese momento él me apoyó, en ese momento él se dio cuenta que en verdad tiene un hijo que se puede comunicar con personas trascendidas. ¿Qué sucede? Esa energía negativa que yo tenía en su momento se fue, se retiró, ¿vale? Y empecé a desarrollar mucho más mis dones para ayudar a las personas. ¿Cómo así? No solamente empecé a comunicarme con personas trascendidas, dándole mensajes a las personas del más allá, sino también a personas quienes querían desarrollar sus dones, a personas quienes también querían verle un sentido a su vida y cuál era su propósito en este plano terrenal. Y yo simplemente era un canal, como te dije en un inicio, daba información porque es como que me llega, ¿no? ¿Qué pasa? Em, a los 15 años, bien me fui a Argentina. No sé si sigo hasta allí o me quieres hacer algunas preguntas antes. Dale, dale, yo ya tengo algunas preguntas, Bien. pero no te quiero cortar, sigue contando tu historia que está muy interesante. A los 15 años, recuerdo que cuando fui a Argentina, yo iba a las calles, ¿vale? Y mi hermano me grababa y yo le decía a las personas, la frenaba y le decía de su ser querido trascendido, ¿sabes? Para mí era muy, muy lindo y muy bonito saber que yo podía ayudar y guiar a estas personas quienes se comunicaran con sus seres queridos. Pero vino la pandemia. Bien, vino la pandemia. Para mí fue muy difícil no seguir haciendo canalizaciones, no dándole mensajes a las personas. Y yo decía, ¿yo cómo hago? Yo quiero ayudar a las personas. Es algo que yo deseo. Y yo no utilizaba las redes sociales, ¿vale? Para algo, no sé, público, sino yo lo usaba por la parte personal. Y yo recuerdo en que yo dije, vamos a utilizar entonces la plataforma para llamar a personas, pero ¿cómo hago? Recuerdo que me fui a Facebook, ¿vale? Me metí en un grupo espiritual e hice un en vivo. Las personas se conectaron, yo las llamaba y le decía de una vez de sus seres queridos. Y yo dije, wow, esto funciona. Esto me conecta de la misma manera, voy a empezar a hacer sesiones acá en el en vivo. Pasa el tiempo y empecé a utilizar las redes sociales, el Instagram, hacía en vivos, llamaba a las personas. Empecé a hacer entrevistas con, bueno, me empezaron a entrevistar psicólogos, parapsicólogos, coaching. Y después de esa entrevista también yo les daba mensajes a sus seres queridos trascendidos
o de repente era algo espontáneo, ¿no? O se llamaba a una persona o se hablaba de un tema. Pero ¿qué sucede? Pasa el tiempo, también ahí, ¿no? Y recuerdo que yo sentía una sensación de querer ayudar a más personas, pero no sabía cómo. Bien. Y pasa algo muy sorprendente ya pasa el tiempo, a los 17, 18 años, ¿vale? Decido irme para España, ¿ok? Y antes de irme a España, yo tenía un pensamiento de qué frase puedo utilizar para poder conectar con otras personas. Y yo no sabía, y cuando me fui a España, me llegó la frase, yo soy amor y mi alma no tiene límites, ¿vale? Una frase que repetí, que los dije en las redes sociales, y que gracias a esa frase se volvió un libro, que de hecho hice un libro llamado De esa manera, que habla sobre la vida después de la muerte y sobre el más allá. Actualmente tengo 20 años, soy muy joven a pesar de mi corta edad, y pues nada, esa es como resumida mi historia. Gabriel, qué bonita historia, qué bonito camino el que has recorrido. Y digamos que lo que más se ha quedado conmigo, que son varias cositas, pero ha sido ese gran maestro, ¿no? Ese gran rol que has tenido en tu padre, porque te estaba reflejando aquellas dudas, esa falta de creer en ti, cuando él no creía en ti, ¿no? Qué gran prueba de que realmente creamos nuestra realidad, de que lo que sentimos dentro lo proyectamos fuera, ¿no? Ese padre que está buscando constantemente que me digan que lo que yo siento, que lo que yo veo, que lo que yo estoy experimentando en mi vida no es real, ¿no? Como yo no me lo estoy creyendo, pues tengo a una personita que desde fuera me dice, ah, ¿no te lo crees? Pues te voy a dar exactamente lo que me estás pidiendo, ¿no? El universo te refleja exactamente lo que tienes dentro y en el momento en el que tú comprendes que eres tú el que no cree en ti, no tu padre también, pues se adapta o ese espejo como que se gira y dice, bueno, como ya crees, te voy a reflejar lo mismo, ¿no? Ahora te voy a aceptar, ahora yo también creo en ti y abrazo tu camino así como tú lo estás abrazando totalmente desde ahora, ¿no? Que me dices que era como a los 14 años. Correcto. Eh, Me gusta hacer siempre remarcar un poquito este hecho de no es el resto, nuestro centro siempre parte de nosotros, tenemos el poder de cambiar nuestra realidad simplemente cambiando nuestra perspectiva. Eh, Así es. sí. Es sorprendente eso que tú dices porque recuerdo que en ese momento para mí era una necesidad que mi padre me apoyara, ¿vale? Era una necesidad, era lo que más deseaba. Y de cierta forma, para que él me creyera más, yo seguía ayudando a más personas y seguía ayudando a más personas y yo buscaba a las familiares, a los amistades, a personas desconocidas y les decía eso, ser querido. Pero cuando después llegan esos seres de luz o esos maestros o esos seres y me dan esa información y empecé a comprender que yo ya no tenía que buscar a las personas, sino que ellos tenían que llegar a mí si realmente yo tenía que ayudarlas, sí, todo cambió. Mi visión, mi forma de ver las cosas, de sentir, de actuar, cambió. Y pues exactamente eso es algo muy importante porque ahí es donde tú te das cuenta que cuando te aferras a algo, pues lo detienes. Simplemente tienes que dejar que todo fluya confiando en ti para que se pueda dar. Sí. Aprovecho esta pausa para recordarte que si tú también estás transitando por este maravilloso camino del autoconocimiento y tal vez hayas ido detectando ciertos patrones en tu vida, como por ejemplo en el trabajo, tienes conflicto con tu jefe o con algunos compañeros, o llevas mucho tiempo teniendo resentimientos y conflictos con alguno de tus padres o algún familiar, a través de la bioneuroemoción y el trabajo de sombra, podemos indagar en estos momentos de estrés en tu vida, que en realidad son regalos que pueden ayudar a conocerte mejor, a tomar una perspectiva un poquito más amplia de qué es lo que te está pasando realmente, para poder tener el poder de decidir cambiar tus hábitos y las reacciones que tienes en este tipo de conflictos. Si te resuena y te gustaría trabajar conmigo, puedes encontrar mis servicios en danauyen.com o también contactarme a través de Instagram, @dana.uyen, y te acompañaré desde el amor y la compasión.
sigamos con el episodio. Efectivamente. Y mira, también me contabas que tenías como una entidad, una energía negativa también, ¿no? Es como que tenías a estos dos, me gusta llamarlos maestros, ¿no? Porque nos están reflejando lo que llevamos dentro. Tenías al padre, ¿no? Y tenías también esta entidad negativa que es que te hacía pequeñito, no confiar en ti, ¿no? Entonces, al momento en el que dices, se acabó, el padre cambia su opinión y esta entidad también como que deja, es como ya no me necesitan, ya no tengo que hacer, ya no le tengo que hacer sentir esta carga porque él ya aprendió la lección, ¿no? Y se va. Y te recalco esto porque me gustaría hacer una pregunta en el mundo de la espiritualidad hay mucha gente pues que cree que es necesario protegerse antes de conectar, antes de meditar, antes de hacer algún tipo de ritual. Protégete, envuélvete en tu halo de luz o en tu campana, en tu caparazón, un huevo de oro. La gente habla de muchos tipos de protecciones, ¿no? Pero hay otra gente que cree, claro, que como nosotros estamos atrayendo lo que somos y yo me creo incapaz, pues voy a atraer a gente a mi alrededor como mi padre que me cree incapaz o que no cree en lo que hago, ¿no? Entonces lo voy a atraer. Pero si yo estoy vibrando en amor, en paz, en tranquilidad, ninguna entidad o cosa negativa se me puede pegar, entonces ¿para qué me voy a proteger, no? En vez de protegerme y crearme estas cosas, estos halos de luz, cambio yo mi vibración, ¿no? La elevo. Entonces, en este debate, ¿cuál es tu posición? ¿Qué opinas al respecto? A ver, sabes que cuando estabas hablando sobre esa energía negativa que yo tuve de los 10 hasta los 14 años, todavía yo la recuerdo, pero no de una mala manera. Simplemente recuerdo ese momento porque lastimosamente yo nunca tuve una persona física que me ayudara a desarrollar estos dones, porque las únicas personas quienes me ayudaron a expandir mis dones fueron los mismos seres fallecidos. Bien. Esa energía negativa lo que hacía, aparte de consumirme un poco energéticamente o apagarme, era perturbarme, ¿vale? Es mostrarme cosas que no tenía que hacer, ¿vale? Y que pues era fuerte, pues nunca pasó por mi mente algo así, pero sí, sí gracias a esa situación, y digo gracias a esa situación, pude ayudar a 3 personas, ¿vale? Quienes no querían seguir hacia adelante. Ahora, directamente en mi recorrido en la espiritualidad, así como existen cosas buenas, existen cosas muy fuertes, cosas malas, bien. Y aquí te respondo la pregunta. A ver, no está de más hacerte una protección directamente si tú sientes dudas o si tú lo que vas a hacer, supongamos un caso hipotético, es un viaje astral consciente por medio de la meditación, pues si te puedes hacer una protección, no estaría mal, eso está bien. Ahora, si tú vibras en amor, y tú estás conectada directamente contigo misma o contigo mismo, pues no entra nada negativo. Bien, en lo cual cualquiera de las dos decisiones que tú tomes está bien. ¿Qué es lo que yo hago? A ver, muchas personas, medium, psíquicos, eh, quienes yo conozco, siempre me dicen, Gabriel, tienes un batallón, ¿no? De gente ahí junto contigo. Y es porque cuando yo hago una sesión, me hago amigo de ese familiar, trascendido, bien. Y cuando yo digo esto es porque cuando yo hago una meditación o cuando yo cierro los ojos o cuando quiero hacer una limpieza energética, yo sé que tengo mis seres queridos al lado mío, cuidándome, ¿vale? Y protegiéndome, ¿bien? Y no tengo que hacer una limpieza energética, ¿bien? O una protección directamente. Ahora, ¿en qué momento sí lo hago? Cuando hago una sesión. Te voy a explicar el por qué. A los 11 años, yo haciendo una sesión, recuerdo que se manifestó un espíritu burlón, un espíritu que se hizo pasar por un familiar y que lo que me estaba diciendo no era. Bien, en ese momento yo me di cuenta y comprendí que tenía que hacer una protección energética en el campo de la persona también, para que cuando esté la sesión simplemente se manifiesten las personas de ese ser querido. Bien, de esa persona sea los familiares, personas o a mascotas también. Bien. Entonces, en ese momento es donde yo hago protección, también cuando ya hago una limpieza en el hogar hacia otra persona o hacia una persona para que pueda estar en paz. Pero como tú dijiste, también todo va a variar, depende de la creencia de la persona. Ok, así que esa sería la respuesta. Bien. Ujú. Sí, cuando me respondes me viene también a la mente
cuando nos medicamos, ¿no? Hay gente pues que está a favor de las pastillas o la medicina y otras que prefieren opciones un poco más naturales. Pero al fin y al cabo creo que todas son herramientas, ¿no? Y depende del estado emocional, mental en el que nos encontremos, ¿no? Se te puede presentar una energía negativa pues que te sobrepasa en ese momento, que no puedes sostener. O te puede llegar de golpe la muerte de un familiar o pasar por un momento muy difícil en tu vida en el que nos vemos invadidos por una emoción que, bueno, nos sobrepasa y que como seres humanos también estamos, creo, destinados a permitirnos sentirla, a sumergirnos en esa emoción, ¿no? Obviamente no dejarnos llevar por un largo tiempo por ella, pero experimentarla, ¿no? Y en esos momentos pues podemos recurrir a las herramientas que la vida nos da, ¿no? Oye, si estoy muy mal y he probado de todo y no encuentro otra salida, pues me tomo la pastilla para salir del paso. No va a ser algo que me voy a tomar por el resto de mi vida, pero, hombre, es una herramienta que se me ha dado y la utilizo ahora. Ya cuando me sienta mejor, pues practico cosas más naturales, ¿no? Es como salidas que podemos encontrar en momentos en los que, bueno, nuestra energía no da, ¿no? Como para, uy, vibrar en amor al momento y protegernos, ¿no? Entonces creo que ambas son válidas, ¿no? Mira, primero que todo, diciendo algo que tú acabas de transmitir, que es cuando una persona trasciende y la persona se encuentra mal, tiene que pasar por un duelo. De hecho, el duelo no es solamente la pérdida de un ser querido, sino el duelo son muchas cosas. Bien, donde hay que soltar, hay que llorar y hay que expresar y aceptar esa situación para que tú puedas estar en paz, puedas sentirte ya libre, ¿no? Porque si la vida fuera extraordinaria, en el sentido en que no pasas por nada mal, entonces ¿cuál es el sentido de la vida? Uno viene a aprender, a enseñar, pero también a vivir la vida. Ahora, yo he conocido muchas personas quienes tienen alguna complicación con respecto a su salud, van al hospital, hacen su tratamiento y les va extraordinario. Les va muy bien y siguen con su vida de la mejor forma. Otras personas quienes fueron al hospital no tuvieron un resultado tan bueno. Empezaron con lo natural, a las meditaciones y se recuperaron. ¿Vale? Al fin de cuentas, esto va a depender de la persona, de lo que sienta y lo que diga su alma. Porque algo que sí te voy a decir, Daniela, de mi experiencia he aprendido que cuando a una persona le toca irse, haga lo que haga, es un momento, ¿vale? Y si estás pasando por una circunstancia muy difícil y te recuperaste de esa situación, es porque tenías que aprender algo de ahí para que puedas vivir tu vida. Recordar que la vida es muy larga, pero la vida es muy corta, en lo cual hay que disfrutarla como que si fuese el último día. Efectivamente. ¿Cuál sería el mayor aprendizaje que te has llevado acompañando a gente, bueno, ayudándola a comunicarse con sus seres queridos o tal vez ayudando a la transición de almas, ¿no? De este plano a otro? ¿Hay algún tema en común? O sea, algo que más resalte que las almas en transición te hayan recordado. A ver, hay dos cosas, ¿no? Por ejemplo, de las personas trascendidas desde el otro lado cuando ya están a punto de irse, es que sienten miedo, sienten frustración y molestia, porque no pudieron terminar de disfrutar su vida como les hubiese encantado, porque se quedaron con tantas cosas que no pudieron transmitir en vida, porque no pudieron dar ese fuerte abrazo, porque muchas veces pudieron ser egoístas, ¿sabes? Eso es lo más común. Ahora, ¿qué es lo que le manifiestan los seres trascendidos desde el otro lado a las personas quienes se encuentran en este plano terrenal, a los familiares? ¿Qué es lo más común? Que viva su vida, que ellos se encuentran bien, que están en paz, pero que no tienen nada que perdonar. Y que aquí pasa algo muy curioso cuando dicen que no tienen nada que perdonar, porque cuando un ser querido trasciende y va a la luz, ellos ya no sienten tristeza ni rabia, ni molestia, ellos vibran en amor. Eso significa que pues esa rabia o esa tristeza que en algún momento pudieron tener en este plano terrenal, no existe, no está desde el otro lado. Más bien ellos quieren que lo recuerden feliz y contento. Y hay algo aquí curioso, Daniela, antes que me hagas la otra pregunta, es la siguiente. Sentimos mucho miedo a hablarle a nuestros seres queridos porque pensamos que los estamos molestando. Y realmente no es así. Cuando tú recuerdas a ese ser querido desde el amor,
esos recuerdos positivos o le hablas desde la manera que tú sientas que tengas que hacerlo, como cuando le hablabas en este plano terrenal, por ejemplo, es algo que a ellos les gusta porque se sienten en el presente. Pero si tú le hablas de la tristeza, de la rabia, de la molestia, eso es algo que no les va a gustar, número uno. Y número dos, si tú no le hablas, ellos se sienten olvidados. Entonces, es importante comprender que si ese ser querido partió recientemente y tú estás pasando por este duelo y sientes tristeza y rabia, es parte del duelo y eso ellos lo saben. Pero si tú te reservas este duelo y no expresas nada de lo que tú sientes y con el tiempo, con los años, te comunicas con ese ser querido, pero le hablas desde la rabia, eso es algo que no le va a gustar. Entonces es importante aclararlo. ¿Qué vas a decir? Claro, es como una forma de, claro, mantener esa rabia en tu cuerpo, ¿no? No la has procesado, no la has sacado afuera, entonces estamos como viviendo en el pasado, ¿no? Nos hemos quedado estancados ahí en ese momento de pérdida. Correcto. Eh, Me gustaría, te iba a hacer la pregunta de la importancia de darle permiso a esos seres que están a punto de fallecer, tal vez con alguna enfermedad terminal, que están en el hospital, en esa cama, los vamos acompañando muchas noches, no sabemos si van a poder recuperarse, los doctores nos dicen lo contrario, ¿no? Y nos cuesta rendirnos ante lo que es, ¿no? Y despedirnos. ¿Qué tan importante es darle ese permiso para que transiten al otro lado? Muy importante porque si tú no lo haces, a lo mejor esa persona que está a punto de irse no se termina de ir porque no le estás terminando de despedirse, ¿no? De transmitirle todo desde el amor. De hecho, yo he conocido a muchas personas en sesiones que yo le digo, dile a tu padre o dile a tu abuela o a este familiar que lo quieres, que lo adoras, que no se preocupe, que todo va a estar bien. Le digo las palabras que tiene que transmitirle a esa persona y al día siguiente o a los 2 días ya esa persona termina de irse. Porque es lo que está buscando, es esa tranquilidad, porque es que una persona antes de irse siente miedo a lo desconocido, ¿bien? En lo cual también siente frustración y molestia porque no pudo vivir su vida. O siente tristeza porque no puede terminar de estar junto con su familia como realmente quiso. Entonces, cuando tú le das la tranquilidad a esa persona que ya está a punto de irse, que se vaya tranquila o tranquilo, que todo va a salir bien, te va a escuchar. Ahí el alma se empieza a expresar y ya la persona se termina de ir. Ahora, esa es para la persona que está a punto de irse, pero para los familiares que están en este plano terrenal, también es importante desahogarse, porque muchas personas se quedan con esa espinita, con ese dolor, con esa molestia, de que por qué no le pude decir algo, porque sentí miedo. Y si no lo pudiste hacer en ese momento, que es muy normal que sientas molestia contigo misma o contigo mismo, nunca es tarde de expresarlo. Hazlo, porque ese ser querido que trascendió te está escuchando, pero te está diciendo que te ama y que está contigo, pero no te dice nada malo. Pero es importante hacerlo, ¿vale? Porque, a ver, Daniela, cuando una persona se queda con tantas cosas emocionalmente, lo más normal es que el cuerpo no reaccione de una buena manera y eso significa que vienen enfermedades, complicaciones emocionales, mentales, físicas, directamente que hace que tenga una inestabilidad por completo y que se sienta perdida o perdido. Bien, si tú quieres tener una concentración en tu vida, vivir tu vida, sentirte libre, saber que existe un más allá, tienes que conectar contigo misma, tienes que sentirte bien contigo mismo. Y de esa manera te empiezas a dar cuenta de las señales que tus seres queridos trascendidos te están manifestando. Mira, hablando de señales, me recuerdas a momentos que tengo en la vida en los que no sé de la nada, pues un olor me recuerda a mi abuela, ¿no? Que ya ha trascendido. O estoy limpiando, ¿no? Haciendo, bueno, algo que podría ser una meditación activa, no me pongo nada, ni música, ni un vídeo, ni nada, estoy concentrada en lo que estoy haciendo, pintando, haciendo cosas con las manos, ¿no? Y de la nada aparece un pensamiento, un recuerdo de mi abuela, ¿no? Hablo de mi abuela porque es la que más me viene a la mente normalmente. Y digo, cuando me viene un pensamiento de mi abuela, sin yo tener la intención de pensar en ella, ¿no?
así de la nada, por un olor, por un estímulo o simplemente haciendo algo totalmente distinto, tiene que ver con que esa alma está tratando de conectarse conmigo o soy yo. Realmente en este caso lo que está sucediendo es que es tu abuela quien se estaría manifestando y te está diciendo no solamente que está en paz, no solamente que te está cuidando, sino que a lo mejor estás pasando por una circunstancia donde tú te haces una pregunta y ella te responde. ¿Me entiendes? Entonces también eso es lo que significa. Así que tienes que hacerte dos preguntas. La primera, no estaba pensando en ella y se manifestó, es decir, que está conmigo. Y la segunda es, ¿qué situación que yo estoy pasando para que ella me esté respondiendo también? Entonces es importante saber eso. ¿Ok? Claro, porque puede ser algo tal vez por lo que ella haya transitado, ¿no? Y tiene experiencia al respecto, algo que nos conecte a las dos, tal vez, ¿no? Una experiencia Correcto. mutua. Puede Vale. ser tu guía, ¿vale? Y de cierta forma te puede ayudar de muchas maneras, porque a lo mejor sí frecuentemente estás soñando o tienes señales de ella, es porque a lo mejor es tu ángel guardián, ¿me entiendes? Y de cierta forma también es importante comprender en que si tú tienes estas señales de tu abuela sin llamarla, sin pedirle, entonces también ella quiere que le empieces a hablar, que le empieces a pedir. Porque las señales, aparte de aromas, sensaciones, recuerdos, también de repente estás tranquila en tu casa o fuiste a un restaurante y colocaron la música preferida de tu abuela, bien, o estás tranquila en tu casa y se metió una mariposa y se aferró a tu hombro y es porque es ella quien está al lado tuyo, o un colibrí, ¿me entiendes? Puedes tener muchas señales. Ahora, ¿cómo saber si estas señales son reales o es parte de tu imaginación? Muy sencillo porque empiezas a sentir una sensación rara acá, en el pecho, como yo sé que es ella o yo sé que es ese familiar. Significa que sí, que es ese ser querido, no dudes. Entonces, eso es importante para todas las personas, ¿sí? Ujú. Mira, tocas también el tema de los sueños. Nuestros seres queridos se comunican con nosotros a través de los sueños. Correcto. ¿Cómo podemos identificar si es nuestro ser querido realmente o puede ser como estos estafadores energéticos que se hacen pasar por nuestros seres queridos? ¿Hay alguna forma de desenmascararlos en el sueño? Hay algo que no sé si sabes, yo tengo mi canal de YouTube, ¿vale? Donde yo hago sueños reveladores, ¿no? Llamo a personas quienes cuentan sobre sus sueños y les interpreto qué es lo que significó. A ver, los seres queridos es muy común que se manifiesten por los sueños. ¿Cómo saber si lo que tú estás viendo en ese sueño es real o no? Muy sencillo, porque empiezas a darte cuenta que lo que estás viendo es real, porque es tan real como que si estuvieses despierto, porque te dio ese abrazo y sientes que en verdad te dio ese abrazo, porque te despertaste llorando y sentiste que te dio un beso en la mejilla, o que sentiste que te agarró de la mano. Ahora, cuando no es un sueño real, ¿vale? Porque ya no sería un sueño, simplemente todas las noches cuando tú duermes tu alma sale de tu cuerpo y conectaste con ese ser querido trascendido, pero vamos a hacer el caso hipotético que sea tu imaginación. Cuando es tu imaginación tú no sientes nada, no hay nada. Bien, y capaz dirás, ¿cómo así, Gabriel? No hay tristeza, no hay felicidad, no hay alegría, nada. Pero cuando hay una experiencia con ese ser querido, sientes paz, sientes alegría, sientes emoción, te sientes rara. Es lo más normal que te sientas rara o raro. Y en ese día empiezas a sentir más a ese ser querido. Mira, te voy a contar algo muy lindo y sorprendente. Una señora, ¿vale? Que me cuenta, perdió a su hija, bien, y su hija se le manifestó en un sueño. La agarró de las manos. Le dijo, hey, ven acá. Y ella sentía que le estaba agarrando de las manos. Ella estaba de blanco, la niña. Y fueron a un lugar donde había muchos niños de blanco también y señoras con un vestido blanco. En ese momento, cuando le estaba mostrando en dónde estaba, la niña se le pone al frente y le dice, feliz cumpleaños. Y le empezaron a darle los cumpleaños, le empezaron a celebrar. Ella, la niña le empezó a dar abrazos y ella no entendía, no lo podía creer. Y la niña le dice, quiero que celebres, quiero que celebres hoy todo lo que puedas celebrar. Y ella no entendía. Abre los ojos
Era el cumpleaños de la señora. Su hija la estaba felicitando bien de su cumpleaños. Segundo, le estaba mostrando que ella estaba en paz y que va a celebrar el día de hoy, o bueno, en ese momento el cumpleaños. Y tercero, le estaba diciendo en dónde ella se encontraba. Y lo más sorprendente es que en ese día ella pudo sentir todo el día a su hija. Y sabes, cuando tú empiezas a tener estas experiencias, es algo que no lo expresas con palabras porque no tiene una explicación. Y cuando lo haces con palabras, no es ni la cuarta parte de lo que tú experimentaste en ese momento. Pero bueno, esa es una experiencia muy linda, ¿sabes? Sí, nos lleva un poco bueno, a confiar, ¿no? En el mundo de los sueños, bueno, das un gran indicador de cómo saber si fue, bueno, real ese contacto, ¿no? Es sentirlo, ¿no? En el cuerpo, físico, energético, emocional, ¿no? No es algo solo que se experimenta a través de la mente, sino que se siente, ¿no? Qué gran indicador que resaltas. Y ahora que hablas de los hijos, pues esto me lleva un poco a aquellos hijos que tal vez nunca llegaron a nacer. ¿Has tenido alguna experiencia con madres que han experimentado abortos espontáneos, embarazos que no han llegado a su fin? Sí, realmente con muchos, diría. A ver, para mí, desde mi experiencia, siempre te voy a hablar desde lo que yo he aprendido bien, lo que es pérdida, aborto, bien, en este caso, es algo que ya estaba planificado en el plan de alma. Aunque tenga una semana de embarazo, tiene un alma. Para que se manifieste esa alma, sea en una sesión, es para dejarle entender a la persona que está en paz, que está en la luz, que tiene una figura y una forma, y que le coloque un nombre para darle un lugar en la familia. Hay personas quienes, o más que todas las mujeres, cuando tienen esta pérdida, sea porque no lo quisieron tener en ese momento o porque quisieron tenerlos, todas sienten una espina, una sensación como que, wow, yo quise tenerla o qué hubiese pasado si lo hubiese tenido. Y esta sensación siempre queda, aunque pasen los años. Ahí tú tienes que colocarle un nombre, hacerle una carta, expresar todo lo que tú sientes, darle un lugar a la familia y pasar por una semana un duelo. Es normal que ahí tú sientas tristeza, que sientas un poco de molestia, pero ya después de esa semana vas a estar en paz, vas a estar tranquila. ¿Y qué sucede? Si en algún momento, después en que tuviste esa pérdida, soñaste con un niño o con una niña o con un bebé, era porque esa alma se manifestaba diciéndote, hey, estoy acá, tenme presente, no me olvides. Entonces, esas almas también están en la luz y también están con la familia. ¿Ok? Eso ya Sí. está planificado en el plan de alma. ¿Bien? Ujú. Y dentro de ese plan creo que también es importante revisar por qué la madre y el padre también incluido Claro, pasaron por esa experiencia, ¿no? Todo tiene un correcto. sentido y un para qué, ¿no? Entonces, luego del duelo, tal vez hacerse esas preguntas, ¿no? Y preguntarse qué aprendí con todo esto que he vivido, ¿no? Y al ser conscientes de todo lo que esa alma vino a enseñarme, pues agradecerla, ¿no? Y yo creo que ahí es cuando sucede el cambio de perspectiva y ya lo vemos, bueno, va a haber tristeza, pero ya no va a ser tan fuerte y tan pesada esa carga, ¿no? Correcto, es así. Y te digo algo, Daniela, esa respuesta normalmente la sabe al 100% la persona quien tuvo esa pérdida. Capaz dirás, ¿cómo así, Gabriel? Yo he estado en sesiones donde me hacen esa misma pregunta y me dicen que yo vine a aprender y yo no le puedo dar esa información. Porque es que yo como medio no llego hasta ahí. Porque solamente la persona quien vivió esa situación es la que va a saber esa respuesta. Y para tú encontrar esa respuesta, tienes que soltar todo lo que tú sientes, aceptar lo que sucedió y conectar contigo para saber esa respuesta. Pero sí, Ujú, y tanto tú como también el hombre, ¿vale? Tienen que también aprender. Bien, ujú. Sí, para yo dejaría un par de preguntas que tal vez le pudiesen ayudar a encontrar esa respuesta en ellos mismos, pero como tú bien dices, es una respuesta a la que
Ellos tienen que asentarla, preguntarle y dar espacio a que desde su interior surja su Claro, propia respuesta. Y no sería tal vez cómo me sentí, ¿no? Al momento de enterarme de que estaba embarazada, sentí miedo, sentí angustia, sentí estrés. ¿Por qué? ¿No? Y ahí vas a ir tirando del hilo, ¿no? ¿Y cómo claro, viví estos meses de embarazo, ¿no? ¿Me sentí apoyada por las personas que me rodeaban o no? Y ahí vas a ir descubriendo los aprendizajes. correcto. Hola familia hermosa, me tomo un momentito para agradecerte de corazón el que estés aquí viéndonos. Si las entrevistas que hacemos en este canal son de tu interés, entiendo que estás enfocado en entenderte, comprender tu cerebro, comprender tus emociones, conocerte cada vez más a fondo para seguir evolucionando como persona y seguir creciendo. Estoy segura que desde ya eres una luz en el camino de muchas de las personas que te rodean y por ello estoy profundamente agradecida. Para aquellos que tal vez hayan visto esta entrevista, sean nuevos al canal o tal vez ya hayan visto algunas otras, les recuerdo que con solo darle al botón de suscribirse ya están apoyando enormemente a este canal para que sigamos trayendo profesionales de distintos tipos de terapia o personas que ayuden a seguir expandiendo tu conciencia. Muchísimas gracias por ser, por tu apertura mental y por querer caminar este camino de la vida con más compasión y amor hacia ti mismo y hacia los demás. Vale, Gabriel, vamos a darle un poco una vuelta. Un momento, porque tengo varias preguntas. Una de ellas era, ¿crees que existe un propósito en general para la humanidad al momento de encarnar? A ver, el único propósito en general, bueno, no creo, de mi experiencia lo que me dicen en sí, es simplemente hacer una transformación interna del alma. Bien, para eso, ¿qué tú tienes que hacer? Empezar a descubrirte como persona, quién eres tú. Esa es una respuesta que se ve sencilla, pero que no la es. Y que van a pasar los años, y con los años te vas a dar cuenta quién eres tú como persona. Te empiezas a encontrar a ti mismo. Te digo esto porque a pesar de mi corta edad y mi experiencia como medium, eso es una respuesta que yo no te pudiera dar como persona. Bien, y porque esa respuesta llega, y esto sí me lo han dicho los mismos espíritus, en el último momento en que fallece, tienen esa respuesta. Pero para conseguir esa respuesta tienes que aceptar, soltar y perdonar tu pasado, vivir tu presente y dejar de pensar y sobrepensar las circunstancias en tu futuro. ¿Sabes qué es lo que pasa, Daniela? Que muchas veces somos egoístas con nosotros mismos y siempre estamos hacia los demás y no con nosotros mismos. La vida, entonces, ¿qué te viene a enseñar si siempre estás con los demás y no contigo? Lo más común es que sintamos que estamos o solos o que sentimos miedo a quedarnos solos o que siempre tenemos que estar hacia los demás porque si no vamos a estar solos o somos egoístas. No es así, vuelvo y repito. Tú vienes a este mundo solo y te vas solo de este mundo. Y realmente el propósito es encontrarte como persona. Porque si tú no te encuentras contigo mismo, entonces no tiene sentido nada. Realmente ese es el propósito de este plano terrenal. No sé si respondí tu pregunta. Sí, 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 totalmente. ¿Has recibido algún mensaje eh, o lo has recibido varias veces, pero no lo has comunicado porque sientes que tal vez la humanidad no está todavía preparada para recibirlo? ¿De qué manera? Mm, O sea, en una información, ¿te sí, una refieres? información, mensaje, algo que tal vez en algún momento sí debamos tomar conciencia de ello, pero que todavía no estamos en ese punto. A ver, como medium, es curioso, ¿no? Porque son tres visiones. ¿A qué me refiero con tres visiones? La primera es como tener la parte de la clarividencia, ¿vale? Ver cosas del planeta que van a suceder y que puedo transmitirlas, ¿vale? Pero que no me gusta manifestarlas, ¿bien? Porque siento que el medio no está hecho para eso, ¿bien? Segundo, la de los espíritus.
¿vale? Como que, ¿qué es lo que las personas tienen que aprender en este plano terrenal con el vivir el presente? Hay muchas cosas que ellos me han enseñado y que yo todavía no lo he manifestado, sino ha sido poco a poco. Y tercero, yo tengo la facilidad de comunicarme con los ángeles y arcángeles. No hago sesiones de los ángeles y arcángeles, ¿vale? Porque para mí es muy difícil. A ver, hay personas quienes se comunican con los ángeles y arcángeles, pero dicen, mira, vamos a hacer una sesión de los ángeles, aquí está el arcángel, no sé, Miguel, un caso hipotético, bien, y me está diciendo esto, esto. A ver, no es así, bien, a mí no se me va a manifestar el arcángel Miguel cuando yo quiera, porque hay muchas personas quienes le están pidiendo al arcángel Miguel, ¿me entiendes? Entonces, no es así como funciona una sesión y no hago, de hecho, eso con personas. Simplemente cuando yo estoy meditando, siento la energía de ellos o de repente se pueden manifestar y también me dan informaciones, también puede ser de los maestros, de los guías, bien, de cambios que están sucediendo desde el otro lado. ¿Ok? Y que es muy común que todos los medios y que todas las personas espirituales empiecen a darse cuenta de ese cambio espiritual que está sucediendo. ¿Vale? Ahora, es curioso. Porque hay tres cosas que están viniendo al mismo tiempo. El cambio celestial, vamos a llamarlo de esta manera, espiritual, aparte, ¿no? De la parte de los espíritus y la parte terrenal. Bien, ahorita viene un sacudón muy grande, ¿vale? Pero bien, bien, bien grande. Pero de cierta forma también es para entender, aprender y comprender muchas circunstancias que creemos que estamos viendo, pero que no lo estamos aceptando, ¿no? He dicho en otros programas quizás ciertos cambios que van a suceder alrededor, pero no sé si me tendría que desviar ahí porque no sé si es que me fui un poco más de la pregunta que me estabas haciendo, pero bueno, esa sería más o menos la respuesta, ¿no? Si hay muchas cosas que veo y que no transmito. ¿Ok? Ujú. Si te gustaría y si puedes transmitirlo, te gustaría compartir un poco algo de estos cambios que se vienen, no como para fomentar el miedo, porque ya entendemos que todas las adversidades y los retos de la vida, al fin y al cabo, están obrando a nuestro favor, para nuestra propia evolución y aprendizaje, ¿no? Otra vez volvemos a ese cambio de perspectiva, ¿no? No verlo desde la víctima de por qué nos suceden estas cosas a nosotros, sino decir, a ver, ¿qué me está enseñando esto, ¿no? Ujú, A ver, si nos vamos a la parte terrenal, es que como te dije, son tres fases, ¿no? Pero creo que la parte terrenal directamente, a ver, es que vienen muchos cambios, ¿no? En la parte política, en la parte de la electricidad, en la parte eh, de todas las personas en todos los países, no solamente en un país, sino en todos vienen cambios totalmente rústicos, fuertes, pero a la vez beneficiosos. De hecho, ya están pasando cosas en varios países, ¿vale? Y otros dicen, oh, menos mal que no estoy allá, si no estoy acá, pero va a pasar realmente en todos los países, es algo que va a terminar de suceder. Pero vienen desastres, muchos desastres naturales, ¿vale? Eso sí te lo puedo decir. Ahora aquí es donde yo te hago yo una pregunta, Daniela. Bien, hablando exactamente de esto, ¿por qué vendrían estos desastres naturales? ¿Y por qué crees que puedan venir estos desastres naturales? ¿Qué opinas tú? No sé si pudieras darme esa respuesta, porque es que me parece muy curioso, ¿no? Que vengan desastres naturales exactamente cuando todos estos cambios están viniendo. ¿Qué ujú. opinas tú? Bueno, lo que me viene ahora es un desastre natural, es como la madre tierra comunicándose con nosotros, ¿no? Diciendo basta ya, tal vez. Puede ser bueno, ¿qué implica un desastre natural? Es un parón en nuestra vida, ¿no? Es un cambio de todo lo que creíamos que era nuestra realidad, de cómo tenemos que vivir, ¿no? De cómo tenemos que relacionarnos unos con los otros y replantearnos todo, ¿no? Es como, realmente esta es la forma correcta de hacer las cosas, ¿no? Replantearme cómo me alimento, cómo, en qué lugar vivo, cómo empleo la energía eléctrica. Hay otras formas de energía de la que no tenga que depender de una compañía, la energía libre, ¿no? O sea, replantearnos toda la vida en general. Eh, Es no lo sé, es lo curioso, que me viene Daniela, ahora. porque acabas de decir algo muy importante y que es así. Mira, ahorita.
Se supone que muchas personas hicieron un despertar de conciencia, un despertar espiritual, ¿bien? Que están en la espiritualidad, que están desarrollando sus dones, pero que no están enfrentando sus miedos y que simplemente pueden ayudar a otros, pero se desvían consigo mismos. Eso no está bien. Y es por eso que este cambio que va a venir en general en todos los aspectos, pero en todos los aspectos, ni uno se va a escapar, bien, es para que las personas se den cuenta en que tienen que saber quiénes son como personas. Vamos al mismo punto anterior. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Daniela? ¿Para qué vine a este mundo con este propósito? Y aquí muchas veces nos hacemos la primera pregunta, ¿cuál es mi misión de vida? Mi objetivo. Entonces, a ver, es algo que conscientemente no vas a entender, pero que tu alma te va a transmitir. Solamente lo único que les puedo decir a las personas es que traten de meditar. La meditación, bueno, para mí fue una herramienta muy necesaria para desarrollar más mis dones, para poder conectar más conmigo mismo y para conectar también con los guías y con los seres de luz. No necesitas tener la mediunidad para conectar con tus guías. No necesitas tener la mediunidad para empezar a conectar con tu alma y poder hacer viajes astrales, porque todos somos parte de la energía. Lo único que necesitas es confiar en ti, porque ahorita en el mundo lo que realmente se está sintiendo es mucho miedo. Y este miedo está generando preocupación y esta preocupación termina de hacer que las personas no terminen de vivir su vida, vivir su presente, sino sigan estando centrados en los demás. Ahorita hay como una guerra espiritual, ¿ok? No sé si las personas me pueden entender, pero tanto con las cosas buenas como con las cosas malas, ¿vale? Y ahorita es normal que tú te encuentres bien, pero de repente te sientes decaído, volviste a activarte otra vez decaído, pero aquí hay que empezar entonces a hacer cambios, hay que hacer limpieza energética, hay que empezar a conectarse más con la naturaleza y hay que también valorar lo que tienes y lo que haces y con quién tú estás, para que veas todo va cambiando poco a poco de la mejor forma. Hay cosas, hay muchas personas quienes ya están enseñando y están diciendo en las redes sociales. Viene un golpe muy, muy fuerte también en la parte de Estados Unidos, pero hay cosas que no se pueden evitar. Simplemente hay que tratar de transmitir las mejores energías, pero centrarse en uno mismo. Eso es lo más importante. Pero bueno, ¿qué otra pregunta quisieras decirme? Disculpa por extenderme No, tanto. tranquilo, la respuesta ha sido perfecta. Me ha recordado también a, bueno, a lo que sucedió en España hace no mucho con lo de la Dana. Bueno, hablando de catástrofes naturales, ¿no? El darse cuenta, pues, que dependemos mucho del Estado o del exterior, de fuera de otros en muchas ramas de nuestra vida, ¿no? Dependemos de otros para nuestra alimentación, para nuestra salud, ¿no? Ponemos nuestra salud en manos de otros. Bueno, en general en todo, ¿no? Estamos siempre delegando nuestro poder al exterior y cuando tú dices hay que conocerse a uno mismo, hay que retomar ese poder, ¿no? Entonces, al retomar ese poder es yo me responsabilizo, ¿no? De mi salud, de mi alimentación, de cómo, bueno, de cómo vivo mi vida y para tomar esa responsabilidad, creo que hace falta estos golpes, ¿no? Que nos da la vida, que puede venir en forma de desastre natural, que puede venir en forma de crisis, de enfermedad, que es donde se suelen dar estos despertares, ¿no? Donde la persona para y se replantea y se hace estas preguntas existenciales de quién soy, a qué he venido y debe haber otra forma de vivir, ¿no? Entonces, Claro, también pueden ser regalos estos catástrofes. Puede sonar algo muy duro lo que estoy diciendo, pero si suceden es porque nuestra alma nos lo está demandando, ¿no? Nos está diciendo, basta claro. ya, vuelve a ti, ¿no? Y Es así. cree en ti y ven a desarrollar lo que has venido a vivir, sin depender del resto, ¿no? Y ya cuando creemos en nosotros, decimos, vale. Ahora sí voy a comenzar a formar esa comunidad. Ahora sí voy a, pues, confiar en el resto y también delegar y también sentirme apoyado por los demás, pero no desde ese el otro me debe.
ayudar con esto, o del otro depende mi salud y mi felicidad, ¿no? Es desde no, yo desde ya mi amor propio puedo abrir esos brazos y compartir desde mi autenticidad y desde ese amor también incondicional hacia el otro y formar comunidades auténticas, ¿no? Que es algo Así también que es, creo que se ha dado con la Dana, ¿no? La gente que ha sufrido por este evento se ha dado cuenta que realmente las personas, el pueblo, son las que te ayudan al fin y al cabo, ¿no? correcto. Mm, Es parte del proceso. Ok. efectivamente. Gabriel, te voy a hacer dos preguntas ya para cerrar. Ok. Son dos preguntas que le suelo hacer a la gente a la que entrevisto. La primera sería, ¿qué es Dios para ti? Muy buena pregunta. Dios para mí no es como, a ver, yo soy católico, no es como me lo muestra la religión católica, ¿vale? Ni en otros sitios. Para mí es la fuente divina, ¿vale? O sea, yo no digo Dios, yo simplemente digo la fuente divina. De hecho, lo dije anteriormente porque al fin de cuentas, tenga fe o no tenga fe, siempre vas a pedirle a alguien y a lo que le estás pidiendo es a la fuente divina, porque somos energía. Entonces, Dios es como el núcleo energético de todo, donde nos estamos conectando con ellas. De hecho, muchas veces tenemos pálpitos, ¿sabes? Como ese sexto sentido que muchas veces sentimos que tenemos que hacer algo, que deseamos algo. Cuando viene ese pálpito es que tu alma se está expresando y es porque tu alma se está conectando con la fuente divina. Entonces, bueno, Dios para mí es una fuente divina. La segunda pregunta sería, ¿qué mensaje le darías a aquellos niños interiores de las personas que nos están viendo ahora mismo? Que se sientan libres y no se sientan atrapados. Que no se juzguen, simplemente que sonrían. Y que comprendan que a la persona a quien tú tienes al lado, dale un fuerte abrazo y dile todo lo que tú sientes desde el amor. Mira, ¿tú sabes lo poderoso que es dar un abrazo? ¿Tú sabes lo poderoso que es decirle algo desde el amor a otra persona? Decimos, no es fácil, pero no lo has intentado. Hazlo para que veas los cambios. ¿Hay algo que te gustaría comunicar ya para cerrar? Bueno, yo lo que quisiera transmitirle a las personas sería lo siguiente, nunca estás sola aunque te sientas sola. Tus seres queridos están contigo cuidándote, protegiéndote, no tengas miedo a la muerte. Realmente sentimos miedo a la muerte porque se habla de ese momento cuando parte un ser querido trascendido. Pero una persona cuando trasciende no sufre, simplemente siente miedo a lo que no sabe, pero ya después empieza a ver a sus seres queridos trascendidos y se van en paz. Entonces, cuando una persona trasciende, es como cuando una persona se duerme y queda dormida y el alma ya sale del cuerpo, es de esa manera. También es importante comprender que aunque tú estés del otro lado, vas a reencontrarte con tus familiares como también vas a cuidar a estas personas quienes están en este plano terrenal. ¿Sí? Y pues nada, Daniela, para mí fue un placer y un honor poder estar aquí junto contigo y muchas gracias. El honor ha sido mío, Gabriel. Eres bienvenido cuando quieras y te agradezco también nuevamente tu presencia, tu sinceridad, tu calidez al expresarte. Y nos despedimos ya. Muchísimas gracias a esas almas que nos han acompañado hoy y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Gracias, chao, chao.